vamos entonces a las preguntas. Pastor José, ¿qué se entiende por teología del pacto? Bueno, la teología del pacto en realidad es simplemente el nombre que se le da al cómo nosotros vemos la relación entre Dios y su pueblo, y eso está registrado en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la teología del pacto es como un hilo que ensarta todas las historias y las conecta dentro de un orden comprensivo. Entonces, eso es la teología del pacto. No es simplemente tomar una u otra parte de la Biblia, sino que nos muestra la unidad de la Biblia. Muy bien. Tal vez algo que quiera añadir el pastor Noel. Sí, mi hermano, gracias. Bien, la teología pactual también pudiésemos decir que es una marca distintiva de la reforma, de las iglesias reformadas. Es una manera de interpretar las escrituras, es una hermenéutica sana, ortodoxa, confesional, que, como decía el pastor José, evidencia la unidad que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Evitando esa idea de que estamos frente a distintos pueblos, distintas épocas o eras o dispensaciones, sino que se trata de un desarrollo progresivo de un pacto que Dios hizo en la eternidad. Entonces, que la teología del pacto es un marco teológico que entiende toda la historia de la redención como una serie de pactos establecidos por Dios con la humanidad, revelando progresivamente su propósito de salvación en Cristo. ¿Sí? Muy bien. Segunda pregunta, Pastor Noel. ¿Cuáles son los principales pactos que la Biblia presenta según esta perspectiva? Bien, con esto aprovecho también para señalar que tenemos algunos puntos en común con la postura presbiteriana a propósito de esta oportunidad. Y es precisamente esto. Entendemos y tenemos en común estos pactos que vamos a mencionar. Se trata de un pacto eterno de redención establecido entre las personas de la Santísima Trinidad en la eternidad pasada. ¿Sí? Está un pacto de gracia y un pacto de obras. En el desarrollo de ese pacto de gracia y pacto de obras, dentro del tiempo como tal, se lleva a cabo un desarrollo progresivo en la historia de la redención que comienza con Adán. Entonces ahí hablamos de un pacto adámico, luego con Noé, un pacto noédico, luego con Abraham, un pacto abrahámico, con Moisés y con David, mosaico y davídico, para concluir en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. ¿Estás hablando? Muy bien. Tal vez algo que añadir, Pastor José. Sí, en realidad, como bien indicó el Pastor Noel, todos estos pactos son digamos, son diferentes etapas del pacto de gracia, dado que existe el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de gracia empieza en Génesis 3:15 y el Noé, Abraham, Moisés, David y por último nuestro Señor Jesucristo son diferentes etapas del pacto de gracia. También se le pueden llamar pactos, claro que sí, pero digamos que son pactos que están englobados dentro del pacto de gracia. O sea, nosotros no creemos que hayan 8 pactos o 7 pactos o 7 dispensaciones, como algunos le llaman, sino creemos que solamente existe 3 pactos. Y lo que en otros hermanos llaman dispensaciones, en realidad son etapas o administraciones dentro del pacto de gracia. Pero el pacto de gracia no empieza
con Cristo. El pacto de gracia empieza con la promesa de Cristo, y la promesa de Cristo, o sea, no empieza con la venida de Cristo, sino con la promesa de Cristo, y la promesa de Cristo se da desde Génesis 3:15. Muy bien. Ahora sí, como usted ya mencionó algo de dispensaciones, quiero hacerle la pregunta: ¿en qué se diferencia la teología del pacto de la teología dispensacionalista? Pastor José. Bien, básicamente la teología del pacto, aunque no tenía ese nombre, es la forma como la iglesia históricamente ha entendido la revelación divina. Claro, no tenía el nombre teología del pacto. Ese nombre recién aparece en la Reforma. Pero si nosotros leemos a autores de la iglesia antigua y algunos autores medievales, vamos a darnos cuenta que los conceptos que luego se desarrollan en la teología del pacto ya estaban ahí. Ahora, la teología dispensacional es una teología relativamente nueva en la historia de la iglesia que aparece en el siglo XIX con John Nelson Darby. Y esta teología, la diferencia es que esta teología divide la revelación divina e indica que hay una parte de la revelación divina que es solo para Israel y hay otra parte de la revelación divina que es para la iglesia. Ellos indican que Dios tiene dos pueblos en la actualidad. Un pueblo sigue siendo Israel, el Israel étnico, y el otro pueblo sería la iglesia. Y que para cada pueblo hay una revelación diferente. Y para cada pueblo hay promesas distintas. Entonces, lo que hace la teología, esto va en contradicción de cómo la iglesia ha entendido la revelación como una unidad para un solo pueblo. La iglesia ahora es el pueblo de Dios. Los israelitas, los judíos o israelíes actuales no son el pueblo de Dios. Ellos son una nación más en el mundo y aquellos que confiesan a Cristo, aquellos que aceptan que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, solo ellos forman parte del pueblo de Dios, al igual que forma parte del pueblo de Dios gente en Perú, en Colombia, en Bolivia o en Australia. Ellos no tienen nada de especial en relación a otras naciones. Entonces, esa es la diferencia entre la teología dispensacional, que marca una diferencia entre dos pueblos y revelaciones para dos pueblos y promesas distintas para dos pueblos. Entonces nosotros rechazamos eso como algo novedoso en la historia de la iglesia y como algo que realmente divide, ¿no? Divide la palabra de Dios de manera incorrecta. Muy bien. Pastor Noel. Sí, mi hermano. Bueno, yo añadiría a la descripción del pastor que la característica principal de la teología del pacto es la unidad orgánica que existe entre estos pactos. En cambio, el dispensacionalismo refiere, como decía el pastor también, que son etapas diferentes donde Dios administraba su gracia o su forma de salvar a las almas de manera que variaba de un momento a otro. Era distinta la forma en que era salvo un Adán a cómo se salvaba Moisés y cómo nos salvamos nosotros. Eso es una diferencia bastante marcada. En cambio, para nosotros entendemos que debido a que realmente es un solo pacto en la eternidad que se desarrolla posteriormente a través de ese pacto de obras, ese pacto de gracia en la historia de la redención, realmente los escogidos de Dios han sido salvos siempre por gracia, en cada fase histórica, mediante la fe. En el antiguo pacto era mediante la fe en la simiente prometida. Nosotros bajo el nuevo pacto es mediante la fe en el Señor Jesús que ya vino. Entonces, esto tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones escatológicas en la forma como vivimos la ley, cómo vemos la ley moral, me refiero, cómo vemos el evangelio de la gracia
la manera en que interpretamos y predicamos la Biblia, cómo la aplicamos a Cristo en los textos, sin forzar el pasaje, pero sin tampoco tener que esperar a que el Nuevo Testamento nos diga algo textualmente acerca de Cristo, ¿sí? De igual forma, rechazamos una idea que en el dispensacionalismo se dice, y es que el propósito de Dios puede ser plural dependiendo de las personas o de los pueblos. Para ellos hay distintos pueblos escogidos. Para nosotros solamente hay un pueblo escogido, que en el antiguo pacto se conocía como Israel. En el nuevo pacto se conoce como el Israel de Dios. Es el mismo. En el antiguo pacto era la iglesia, la congregación de Israel, y en el nuevo pacto es la iglesia de todas las naciones, la iglesia universal. Tampoco existen distintas formas de salvación, y bien, así sucesivamente hay más detalles, ¿no? Pero creo que eso es lo más general. Muy bien, gracias. Para ir viendo la diferencia que hay entre la dispensación y los pactos. Pastor Noel, ¿qué papel tiene el pacto de obras en la relación entre Dios y Adán? Bien, mi hermano. En este punto puedo pensar que estamos parcialmente de acuerdo con mi hermano Pastor José. Básicamente para nosotros, el servidor como bautista confesional, bautista particular, creemos que el pacto de obras fue la condición bajo la cual estuvo Adán en un estado de inocencia, es decir, antes de la caída. Y a través de ese pacto de obras, Adán podía alcanzar vida eterna mediante su obediencia. Si tenemos una comprensión adecuada de ese pacto de obras, podremos entender lo que significa el pecado y lo que significa la caída para la creación entera. Básicamente, si antes el pacto de obras era un método por el cual Adán pudo obtener vida, hoy día ese pacto de obras que sigue vigente para todos aquellos que están bajo Adán, no pueden alcanzarlo por medio de ninguna obediencia. Eso hizo necesario el establecimiento del pacto de gracia que estaremos hablando posteriormente. Para nosotros, todos aquellos que no están en Cristo mediante la fe, nacen y viven y son condenados bajo el pacto de obras. ¿Bien? Entonces, la relación que hay ahí era: obedeces, tienes vida; desobedeces, hay castigo o muerte, ¿no? Muy bien. Condicional era. Condicional, ¿no es cierto? Pastor José, ¿cómo se manifiesta el pacto de gracia a lo largo de la historia bíblica? Bien, recogiendo la pregunta anterior, ¿qué pasa con el pacto de obras? En realidad, en todo pacto hay 4 factores. En primer lugar, porque hay personas que dicen, pero ¿dónde encuentro el pacto de obras? No, ¿en qué parte de la Biblia de repente me perdí? Pero en Génesis 1 y 2 no dice pacto de obras por ningún lado. Bueno, hay que entender de que las doctrinas que nosotros podemos deducir de las escrituras, lo hacemos basándonos en lo que la misma escritura dice, pero no tenemos por qué buscar un texto que explícitamente diga pacto de obras, o que diga pacto de gracia, o que diga pacto de redención. Pero escuchamos en la palabra de Dios de que si hay los 4 factores del pacto, que son las partes que conforman el pacto, la promesa del pacto, las condiciones del pacto y las sanciones, entonces se puede establecer que hay un pacto ahí, a pesar que no diga la palabra pacto en la escritura. Entonces, por ejemplo, en el pacto de obras, como bien indicaron, la promesa era la vida eterna y la sanción era la muerte, y la condición era una vida de perfecta obediencia. Las partes eran Adán y Dios. Adán no tuvo una vida de perfecta obediencia porque él desobedece a Dios.
y él pues come del fruto del árbol que Dios le había dicho que no coma. Entonces, ¿cuál es la... Entonces, al no poder tener una vida de perfecta obediencia, él no va a poder heredar la promesa de vida eterna y se le aplica la sanción, que es la muerte. Muerte espiritual y muerte física. No es que en ese momento haya muerto, pero ya desde ese momento empezó a morir, digamos así. Y luego, después de muchos años, murió. Entonces, ¿cuál es el pacto de gracia? Es la respuesta que Dios da a la desobediencia de Adán. Por supuesto, hay dos posturas allí. Una postura que indica de que Dios ya sabía que esto iba a ocurrir, ¿no? Desde antes de que esto existiera, y que es más, que Dios permitió activamente que esto ocurra para que luego se provea el Redentor. Entonces, hay dos posturas sobre esto, pero lo importante es entender de que una vez que esto ocurrió en la historia, entonces aparece el pacto de gracia, que es nuevamente la promesa es vida eterna, nuevamente los participantes son Dios y Adán, nuevamente, pero la diferencia es que la condición ya no es una vida de perfecta obediencia. Ahora la condición es la fe en la simiente que iba a venir de Adán. Entonces, Génesis 3:15 es muy importante porque habla de la simiente en general, de la descendencia de Adán, y habla de la simiente en particular, que esa simiente en particular sería Cristo. Entonces, la fe en esa simiente y en lo que iba a hacer esa simiente, eso es, digamos, la condición ahora del pacto de gracia, que pasa por diferentes etapas, ¿no? Noé, Abraham, Moisés, David, y por último ya la llegada de Cristo mismo. Muy bien. Vayamos ahora a otra pregunta para el pastor Noé. ¿Qué relación existe entre el pacto de redención y la obra de Cristo? Bien, mi hermano. Ese pacto de redención hace referencia al acuerdo intratrinitario de vida en el que el Padre constituye al Hijo como mediador desde antes de la eternidad, desde antes, perdón, de la historia de la creación. En ese acuerdo, los escogidos le son entregados a Cristo, ¿sí?, como recompensa, y el Espíritu Santo es presentado como promesa y garantía para ellos. Entonces, el pacto de gracia viene siendo prácticamente la manifestación de ese pacto eterno de redención dentro del tiempo. Y ese pacto de gracia en el Antiguo Testamento fue anunciado desde Adán, como decía el pastor, desde Génesis 3:15, a través de una promesa. Esa promesa no se llevó a cabo, no se manifestó, ni se consumó durante ninguno de los pactos del Antiguo Testamento, ni con Noé, ni con Abraham, ni con Moisés, ni con David, aunque sí se reiteró. Entonces se cumple, se consuma y se revela plenamente hasta el nuevo pacto con la llegada de la simiente prometida, ¿sí? De ahí, como dice el apóstol en Efesios 2:12, él habla ahí de los pactos de la promesa. O sea, había una promesa y tuvo esa promesa un desarrollo a través de unos pactos, pero esos pactos no eran la promesa, sino que la promesa era Cristo, aquella simiente que había de venir. Entonces, el hilo conductor sería aquí anunciar a Cristo desde un inicio
hasta el final. Pastor José, ¿por qué se dice que Cristo es el cumplimiento de todos los pactos bíblicos? Porque Cristo es la promesa que se le da a Adán primero y luego se ratifica en las siguientes etapas del pacto. Hay que entender que en cada etapa se va revelando más la voluntad de Dios. Entonces, lo que Adán sabía es diferente a lo que sabía Noé, luego a lo que sabía Abraham, luego a Moisés. Es decir, en cada etapa se va expandiendo más y se va revelando más de la voluntad de Dios. Entonces, obviamente, todo está centrado en relación a la promesa que se le da a Adán en Génesis 3 y que está registrada en Génesis 3:15. Entonces, y esa promesa es Cristo. Por eso es de que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice que ya están viviendo en los últimos tiempos. Y entonces, claro, algunos interpretan como que Pablo se equivocó, porque obviamente eso fue hace 2000 años. No, lo que pasa es que para aquellos que estaban esperando la promesa, el cumplimiento de la promesa eso es el símbolo, la idea de que cuando la promesa se cumpliese, eso pues eran ya los últimos tiempos. Por eso es que Pablo dice, estamos viviendo los últimos tiempos, porque ya la promesa se ha cumplido, ya el Mesías ha llegado. Esa simiente que se prometió a Adán ya fue realidad en Jesús de Nazaret. Entonces, la relación entre el pacto, mejor dicho, el cumplimiento de todos los pactos bíblicos es Cristo. ¿Sí? Pastor Noel, ¿qué importancia tiene la noción de pueblo, o sea, pueblo de pacto en la Biblia? Wow. Tal vez esta pregunta era para el Pastor José, ¿no? Sí, bien. Bueno, vamos a partir de algún pacto particular. O sea, me refiero, si resolvemos esa inquietud con base en el pacto abrahámico, en el Antiguo Testamento, Abraham es constituido como la cabeza federal de su descendencia. Sin embargo, pues para nuestra visión, dentro de esa descendencia de Abraham, prácticamente habían dos simientes, ¿sí? La descendencia de Abraham era doble. Ese pueblo tenía una doble composición, una simiente carnal y una simiente espiritual. Y esa idea no es artificial. De hecho, Dios mismo hace ese trato a lo largo de toda la Escritura, hasta que en el Nuevo Testamento es muchísimo más explícito. Y en Gálatas 4:22, Pablo dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre, y mientras el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. Él dice ahí, en estas cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, ¿sí? O sea, a lo largo de todo el desarrollo de la historia de la redención, antes de la consumación del pacto de gracia en el nuevo pacto, ese pacto de gracia estaba escondido, por así decir, en esa promesa que aparecía en las fases anteriores, por ejemplo, con Abraham, con David, con Moisés. Ellos debían cumplir unas condiciones y a la vez había una promesa, es decir, había como una doble faceta, por así decir, y eso también lo dice luego Pablo en Romanos 9:8, dice que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino que son considerados descendientes los hijos según la promesa, ¿sí? Entonces,
En el antiguo pacto el pueblo de Dios tenía un carácter más bien nacional porque la iglesia estaba conformada por la descendencia física y espiritual de Abraham. En cambio, bajo el nuevo pacto, esa distinción o esa forma de ver el pueblo de Dios no es posible, porque bajo el nuevo pacto solamente están incluidos aquellos que mediante la fe han sido unidos a Cristo. Entonces, en ese sentido, el pueblo de Dios es y siempre ha sido la iglesia. Pastor José, tal vez quiere añadir algo. Sí, el pueblo de Dios siempre ha sido la iglesia, pero la iglesia siempre ha tenido trigo y cizaña. Los de Coré que se rebelaron contra Moisés, ellos eran parte del pueblo de Dios. Y podemos nombrar innumerables ejemplos de gente que era parte del pueblo de Dios, pero sin embargo al final se demostró que eran cizaña. Entonces, cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios, entendemos que el pueblo de Dios es todos aquellos que tienen una relación pactual con Dios. Pastor José, se perdió el audio. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha ahora? Okay. Sí, ahora sí lo escuchamos. Ya. Entonces, todos los que recibían la señal del pacto eran parte del pueblo. Bueno, nuevamente perdimos al Pastor José el audio mientras soluciona aquel problema. Venía dando a conocer, ¿no?, que todos los que están dentro, ahí, bueno. Recapitulando, hermano, el pacto es la expresión más hermosa de la condescendencia de Dios para con nosotros, ¿no? Esa distancia que había entre nosotros y Dios fue solucionada por Él mismo, a través del pacto. Por eso es tan importante conocer y estudiar ese tema. No es un tema que compete solo a teólogos, ¿no? Debemos profundizar en ello. Y como decía el pastor ahorita, el pacto de gracia es la alternativa divina frente a esa justa maldición que merecíamos nosotros. Y este pacto de gracia hoy se presenta al pecador por medio de la predicación del Evangelio. Y bueno, y nuestra respuesta solamente es por medio de la fe y el arrepentimiento. Uh-huh. Podemos decir que en el pacto de obras la salvación es por obediencia, una condición. Y en el pacto de gracia la obediencia perfecta lo realiza Cristo. En palabras más sencillas, donde Adán fracasó, Cristo tuvo victoria o venció, ¿no? Para Amén. poder ponerlo más fácil, ¿no es cierto? Sí. Es donde Adán no puede, ahí es donde Cristo sí puede va a vencer. Por eso que en Romanos 5:2 se dice que es el postrer Adán, ¿no es cierto? Es donde realmente el primer Adán fracasa, pero el postrer Adán tiene victoria, vence el pecado, tiene una obediencia perfecta, todo aquello, ¿no? Bueno, mientras va solucionando el problema el pastor José, continuemos. ¿Cómo se refleja el pacto de gracia en el antiguo
y en el Nuevo Testamento. Bien, mi hermano. Como ahorita hacía referencia, el Antiguo Testamento estaba envuelto en dos pactos. A lo largo de todas las fases históricas se puede percibir esa doble connotación, si es válida esa expresión, uno de obras y uno de gracia, ¿sí? Porque no todos los descendientes de Israel eran verdaderos judíos. El pastor ahorita mencionaba, por ejemplo, a los de la rebelión de Coré, y así podríamos mencionar a Esaú, que era descendiente de Abraham, o a Esaú y a Saúl, que es descendiente de Jacob. Podemos mencionar a los judíos incrédulos. O sea, esa diferencia se capta también desde el Antiguo Testamento. Abraham podía ser padre consanguíneo de judíos incrédulos, pero no era padre espiritual de ellos, como si fue padre espiritual de Jacob, de David y de todos los judíos convertidos. Entonces, esa relación que hay entre Antiguo y Nuevo Pacto se refleja en ello, o sea, el autor de Hebreos enfatiza sobre todo la debilidad que tiene el Antiguo Pacto. El Pacto Antiguo incidía en la carne, ¿sí? ¿Termino la idea o seguimos con el paso? Escucho eco. Concluya, pastor, la idea. Bueno, entonces el Antiguo Pacto la debilidad del Antiguo Pacto incidía en la carne, tanto en lo que prometía como en los sellos. En cambio, el Nuevo Pacto coloca su énfasis en el alma, ¿sí? Es más, Dios coloca la ley en el corazón del regenerado y le garantiza un espíritu nuevo, o sea, lo que en el Nuevo Testamento se llama regeneración, y de eso, pues, el bautismo es testimonio. De esta manera, pues, Abraham y todos los santos contemplaron, por medio de la fe, todas las realidades espirituales de la promesa mediante tipos y sombras. Por ejemplo, usted ahorita mencionaba de que Cristo es el segundo Adán. O sea, aún el pacto de obras con Adán era una sombra del que había de venir, porque Adán falló. Pero ese pacto que reflejó la desobediencia del hombre estaba anticipando la obediencia al hombre perfecto. Entonces, en el antiguo pacto hubo gente que, aunque era descendiente de Abraham, solo podía aferrarse a glorias terrenales, a glorias pasajeras, y no tenían esperanza para sus almas, aunque fueran descendientes de los patriarcas. ¿Sí? Pero Cristo puso fin a todo lo que servía de tipo, a todos los privilegios de la naturaleza carnal. ¿Sí? Y eso lo desarrolla el apóstol Pablo en Filipenses 3, cuando dice que nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿sí? Luego dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, el nuevo pacto es presentado como mejor, como superior, fundado sobre mejores promesas, inaugurado por un mejor sacrificio, ministrado por un único, un divino sumo sacerdote, inviolable por cualquiera de sus miembros, y que todos los miembros de este nuevo pacto conocen de manera personal a su Salvador, son preservados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, efectivamente, esa relación que hay es que bajo el nuevo pacto el pueblo de Dios es espiritual, ¿sí? Y se compara a una virgen pura sin mancha. En cambio, en el antiguo pacto Israel fue llegado a compararse con una ramera infiel, una simiente que apostató. Bien. Tal vez Pastor José puede ya sintetizar qué importancia tiene la noción de pueblo de Dios en la Biblia. Bien, para resumir, el pueblo de Dios
es el pueblo con el que Dios hace el pacto. Entonces Dios hace un pacto con el pueblo a través de sus representantes, desde Adán, Noé, Moisés, Abraham, Moisés y David. Ahora, el pueblo de Dios indica el pastor Noel que es espiritual. Y estoy de acuerdo que es espiritual, pero si él indica de que solamente aquellos que han sido regenerados deberían formar parte del pueblo de Dios, mi pregunta para él sería, ¿cómo él sabe, cómo él puede estar seguro de que solamente aquellos que han sido regenerados forman parte del pueblo de Dios? Porque podemos conocer innumerables casos de personas que han seguido a Cristo, que han confesado a Cristo, que se han bautizado y luego se han alejado y han demostrado y han muerto alejados de Dios, demostrando con sus hechos que no eran parte, digamos, de ese pueblo espiritual, pero sin embargo fueron bautizados porque se presumía que realmente eran regenerados. Entonces, en realidad, nosotros no podemos decir que solamente los que son regenerados forman parte del pueblo de Dios, porque eso es una ilusión. O sea, lo que la teología bautista del pacto presenta es una ilusión, porque ellos trabajan en base a una presunción que nosotros como seres humanos Pastor, se perdió el audio. Vamos a esperar al pastor José. No, bueno, ahí daba a conocer con respecto a que, preguntaba, ¿no? Si es espiritual, ¿cómo sabemos quiénes son parte de aquello? Bueno, creo que nadie sabe quiénes van a componer, ni el número, ni la cantidad, nada de aquello, de quienes componen realmente aquello, ¿no? Pero esperemos para que él termine la idea que estaba dando a conocer con respecto a aquello. Uh-huh. Mientras tanto, Pastor Noel, ¿de qué manera el bautismo y la cena del Señor se relacionan con los pactos? Bien, mi hermano. Bueno, bajo la administración del nuevo pacto, se habla de algunas ordenanzas que básicamente son dos, que es el bautismo y la cena. Voy a citar a un padre bautista particular de apellido Spilsbury. Él dijo lo siguiente, abro comillas: así como hay un nuevo rey, debe haber una nueva ley, y como hay un nuevo pacto, debe haber un nuevo sujeto, una nueva iglesia debe tener un nuevo estado, y una nueva ordenanza, un nuevo mandamiento. ¿Sí? Porque ningún hombre puede decir que obedece a Dios al hacer algo que él no ha mandado, y pues las ordenanzas vienen siendo entonces leyes positivas bajo ese pacto. Y en el caso del Nuevo Testamento, las únicas leyes positivas
incluyendo su administración o su fórmula, son el bautismo y la cena del Señor. Desde nuestra visión, solamente pueden ser parte de estas ordenanzas aquellos que son creyentes, aquellos que pueden profesar la fe salvadora en la simiente que ya ha llegado. ¿Sí? Bueno. No, Pastor José. Bien. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí, mejor. Bien. Entonces, como hablábamos, el pueblo de Dios es un pueblo, es un único pueblo. El apóstol Pablo lo presenta muy bien, en el que es un solo árbol al que nosotros hemos sido injertados. No son solo dos árboles, no son dos árboles, mejor dicho, como creerían los dispensacionales. Y bueno, la diferencia que estábamos hablando es quiénes son incluidos dentro del pueblo de Dios, ¿no? Desde Abraham se puede ver de que los que son incluidos es todos los que reciben la señal del pacto, y eso incluye a los descendientes o sea, conforme iban naciendo, iban recibiendo la señal del pacto y se iban integrando. Nosotros como reformados, presbiterianos, creemos que eso continúa hasta el día de hoy. Todos aquellos que nacen dentro del pueblo de Dios deberían recibir la señal del pacto y deberían formar parte del pueblo, y por lo tanto forman parte del pueblo de Dios. Eso no significa necesariamente que son salvos o que van a ser salvos, al igual que no todos en Israel fueron salvos en ninguna etapa de la redención. Entonces, esa, digamos, sería la diferencia entre nuestras perspectivas de la teología del pacto, ¿no? La teología del pacto reformada y la teología del pacto bautista particular. Ahora, ambos estamos de acuerdo en que hay una unidad en la revelación divina, pero nosotros enfatizamos más la continuidad entre las etapas del pacto de gracia. En cambio, nuestros hermanos bautistas hacen una diferencia, un énfasis mayor en la diferencia entre las etapas anteriores y la última etapa con Cristo. Muy bien. Vamos, continuando entonces con las preguntas que tenemos aquí. Bueno, justo era para el Pastor José. Sí. Continuamos, Pastor Noé. ¿Cómo explicar la teología del pacto, la continuidad entre Israel y la Iglesia? Bueno, Israel era considerado el pueblo de Dios partiendo de que ella fue el depositario de las promesas, de los pactos, de los profetas, de la escritura. Así que dentro de ese Israel que era étnico, o sea, una raza, una descendencia carnal, sanguínea, física, habían escogidos de Dios que conformaban el verdadero pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se usaba el término congregación de manera reiterada, por ejemplo, en el Pentateuco. Si uno revisa, por ejemplo, la Septuaginta, y se refiere a la congregación de Israel, se usa el mismo término que se refiere a iglesia en el Nuevo Testamento. De hecho, las descripciones y promesas que se le da a Israel como nación independiente, sin ningún inconveniente se las aplican los apóstoles a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces hay una relación de continuidad, no de reemplazo ni de diferencia entre una institución y la otra,
como si Israel fuese un pueblo de la antigua dispensación y el pueblo de la nueva dispensación sea la iglesia, ¿no? De ninguna manera, es el mismo pueblo y los ha unido en común ese pacto de gracia que cumplió ya la promesa y que nosotros somos añadidos por obra del Espíritu Santo cuando nos regala los dones salvadores de la fe y el arrepentimiento. Y eso ha sido así igual desde los días del Antiguo Testamento. Bueno, gracias. Pastor José, nos hacen una pregunta aquí en el chat. Nos dice, Pastor, ¿podría explicar lo que mencionó, que los bautistas ven el pacto como ilusorio? Bueno, no, lo que indiqué es que los bautistas particulares en su teología del pacto indican que solamente aquellos que son regenerados deberían formar parte del pueblo de Dios. Y lo que yo indiqué es de que nosotros como seres humanos no podemos saber quiénes son realmente regenerados. Podemos presumir quiénes son regenerados, pero el decir yo solamente voy a poner la señal del pacto a aquellos que son regenerados, eso es algo ilusorio. Ese es el contexto. O sea, porque alguien puede decir, sí, yo confieso a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo he hecho me he convertido, etcétera. Y luego vemos que esa persona, después de unos años, se aleja de la iglesia y no regresa más. Uh-huh. Ahora, nosotros como seres humanos no podemos saber quién realmente es regenerado y quién no. No podemos. Entonces, como nosotros no podemos saber, es que, por supuesto, nosotros a aquellos que ya confiesan su fe en Cristo, debemos ponerle la señal del pacto, pero no, en nuestra perspectiva, no deberíamos negar la señal del pacto a aquellos que que han nacido dentro de la comunidad del pacto, es decir, que son hijos de por lo menos un padre creyente, pero todavía no pueden expresar fe por sí mismos. Porque también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquellas personas que tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad mental. Ellos no pueden tampoco expresar fe por sí mismos. Ahora, dentro de la teología del pacto bautista, ellos no van a formar parte del pueblo de Dios nunca, porque ellos no van a poder nunca confesar su fe públicamente. Entonces, nosotros creemos de que al final la salvación es de Dios. Uh-huh. Y hay una promesa, como dijo el apóstol Pedro en el discurso, en su famoso discurso del día del Pentecostés, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Y, por supuesto, no siempre los hijos de los creyentes van a ser verdaderos creyentes. En algunos casos no lo van a hacer. Pero nosotros los incluimos dentro del pacto, reciben las bendiciones del pacto, que es escuchar la palabra de Dios a su debido momento, cuando confiesan su fe, reciben el sacramento de la cena del Señor, que es la renovación del pacto, y forman parte de la iglesia. Si ellos son o no son realmente elegidos, bueno, eso solamente lo sabe el Señor. No lo podemos saber nosotros. Ese fue el contexto de lo que dije. Muy bien, gracias. Continuamos entonces con más preguntas. ¿Qué enseña sobre la salvación? ¿No? ¿Es la misma en todos los tiempos o cambia según el pacto, Pastor José? Básicamente la salvación es la misma, es la fe solamente que antes de la llegada del Mesías era la fe en el Mesías prometido. Ahora es la fe en el Mesías que ya llegó.
y que vendrá nuevamente. Entonces, ahora nosotros, digamos, tenemos el privilegio de tener una fe con mayor sustancia, en el sentido de que ahora podemos saber efectivamente quién era ese Mesías prometido, ese Mesías del que se habla, por ejemplo, en las profecías de Isaías, con lo que se conoce como el siervo sufriente y en otras partes del Antiguo Testamento. Entonces, ahora ya podemos saber realmente quién era. La gente del pueblo de Dios de esa época simplemente tenían algunas nociones, pero no sabían a ciencia cierta cómo sería. Ahora nosotros sí sabemos. Pero la fe en el Mesías prometido y además la fe en que Dios perdona pecados a través del sacrificio es lo que hace de que la gente era salva. No eran salvos por guardar la ley. Eso es algo que debemos tener en claro, porque a veces hay personas que piensan que los integrantes del pueblo de Dios del antiguo pacto, del llamado antiguo pacto, en el sentido de una antigua etapa del pacto de gracia bajo Moisés, algunos piensan equivocadamente que ellos fueron salvos o serían salvos por guardar la ley. No. En primer lugar, ellos fueron liberados por gracia también. Ellos fueron liberados de Egipto por gracia y luego se les dio la ley para que sean un pueblo santo, que significa apartado para Dios, para que se diferencien de los demás pueblos y en donde Dios expresa su carácter. Pero ellos no eran salvos por guardar la ley. Ellos eran salvos por gracia. Por eso es que ellos, cuando ellos eran conscientes que nunca iban a poder guardar la ley perfectamente, entonces ellos daban los sacrificios y para que Dios a través de esos sacrificios perdone sus pecados. Con Cristo, que es el sacrificio último y perfecto, ya no es necesario más sacrificios. Que ese es otro punto que nos diferencia de los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas piensan de que se va a reinstaurar el sistema sacrificial en un nuevo templo de Jerusalén. Nosotros creemos que eso es totalmente innecesario, porque la carta a los Hebreos dice claramente de que todas esas ceremonias ya son obsoletas con el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es el último y perfecto, y solamente poniendo nuestra confianza y fe en Él, vamos a recibir perdón de pecados, ya no por sacrificios de derramamiento de sangre de animales. Entonces, la salvación desde un inicio es por la sola fe, por la sola gracia, desde un inicio hasta el día de hoy. Pastor Noé, ¿cómo contribuye la teología del pacto a la comprensión del carácter de Dios, el aspecto de la fidelidad, la justicia, la misericordia? Bueno, el pacto de gracia es para el cristiano el mayor tesoro de paz que puede haber. Dice la escritura en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Conocer el pacto del Señor, la forma en cómo Él ha tratado con su pueblo a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, brindan un conocimiento suficiente para que el creyente adore a Dios con gratitud. El pacto de gracia, el pacto de Dios para con nosotros es garantía de cuidado, de fidelidad, de perseverancia, es un manantial de consuelo, de certeza cuando hay incertidumbre, de esperanza cuando nos sentimos confundidos, y lo mejor de todo es que este pacto tiene efectos eternos, de modo que lo que Dios ha llamado e incluido en él nunca caerá ni se perderá, ¿sí? Por eso la visión bautista es más insistente
en el hecho de que el pueblo es espiritual. No es presunciones, tampoco ilusiones ni pretensiones, como si supiéramos el número de los escogidos. Pero nosotros creemos que el bautismo ni la generación natural son el medio para adherir a nadie bajo el pacto de gracia. Solamente la fe salvadora, y el Nuevo Testamento es bastante explícito en ese tema en toda la Escritura. El Señor mismo dijo que lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y justamente la fe es el único medio revelado para que una persona sea miembro del pacto de gracia. Y todos los que son parte de ese pacto de gracia nunca se perderán, nunca apostatarán, ¿sí? Los meros profesantes, los apóstatas, los que se apartan de la iglesia, se vuelven blasfemos, Judas, Demas, ellos nunca estuvieron en el pacto de gracia. No podemos pensar que alguien puede estar en el pacto de gracia y de repente dejó de estarlo. Eso no existe en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podía ocurrir porque la iglesia era nacional y el que no cumplía las condiciones era cortado. Pero bajo el nuevo pacto eso es imposible. Entonces, una persona que hoy se bautiza, por ejemplo, sin fe genuina, nunca ha sido parte del pacto, pues el sacramento y nada más, aparte de la fe, tiene ese poder para añadir a Cristo, unir a Cristo a los escogidos. Un hermano preguntó sobre por qué decimos ordenanzas y no sacramentos. Bueno, no, es intercambiable el concepto. No tenemos inconveniente con ello, pero nos parece más apropiado ordenanzas porque el Señor las presenta en forma de mandamiento. ¿No? Gracias por responder también a aquellos que nos van escribiendo en el chat. ¿Algo que añadir, Pastor José? Bueno, lo que nosotros podríamos decir es, para enfatizar del pacto, es que el pacto forma un único pueblo de Dios. A veces las personas, cuando leen la palabra de Dios, como que no le encuentran el sentido de por qué, por ejemplo, hay tantas genealogías, por qué, por ejemplo, hay tantas menciones a sacrificios en el libro de Levítico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los creyentes mayormente solo leen el Nuevo Testamento y las historias más conocidas, digamos, del Antiguo Testamento, porque no les parece que tiene sentido el resto de historias, que no son relevantes para ellos. Pero con la teología del pacto nos damos cuenta que toda la palabra de Dios es revelante para el pueblo de Dios, no solamente una parte. Hubo un hombre en la historia de la iglesia llamado Marción, que él, por ejemplo, así como los dispensacionales ahora, ¿no?, radicalmente dividían la revelación en dos partes, él decía, el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, era un Dios vengativo. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Entonces, por eso es que él decía, no hay que leer el Antiguo Testamento, solamente hay que leer el Nuevo Testamento, y ni siquiera todo el Nuevo Testamento. Entonces, esa visión, digamos, de este hereje llamado Marción del siglo II, en cierta manera, claro, no de esa manera tan radical, pero de cierta manera los dispensacionalistas todavía lo mantienen, ¿no?, al indicar de que el Antiguo Testamento no es para la iglesia, sino es para Israel, y al indicar de que la ley es para Israel, no es para la iglesia. Nosotros creemos que la ley, la llamada ley moral, es decir, la que está resumida en los 10 mandamientos, sigue siendo vinculante para la iglesia. Es por eso que nosotros consideramos, por ejemplo, aquellos que tenemos la teología del pacto, que el cuarto mandamiento sigue vigente en principio, no en cuanto al día, porque creemos que el sábado ya no es el día de adoración cristiano, sino es el domingo, pero creemos que el principio, que de cada 7 días uno
se destine para la adoración a Dios, ese principio sigue vigente y es parte de los 10 mandamientos. Entonces, por ejemplo, para nosotros, aquellos que seguimos la teología del pacto, el servicio de adoración en el Día del Señor no es una reunión más de la iglesia, es el lugar, es el espacio donde Dios convoca a su pueblo para escuchar la palabra y para renovar el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Entonces, y allí, por ejemplo, hay una aplicación de la teología del pacto a la vida de la iglesia y a la adoración. Yo cuando formaba parte de una iglesia que no era una iglesia reformada, habían hermanos que decían, bueno, no he podido ir el domingo, pero he ido el sábado a la reunión de jóvenes y he ido el miércoles al grupo de oración. Como que para ellos la reunión o el culto del domingo, para ellos era una reunión más de la iglesia. Y claro, eso es porque ellos no tenían en mente la idea de que la ley moral, los 10 mandamientos, seguían vigentes. Para ellos ya no estaban vigentes. Y por lo tanto, no era indispensable, desde su perspectiva, asistir todos los domingos. Entonces, esa es una diferencia, por ejemplo, entre aquellos que seguimos la teología del pacto y aquellos que no. Otra diferencia es que aquellos que seguimos la teología del pacto entendemos de que ya no, así como todo el sistema sacrificial quedó obsoleto, así también todo lo que acompañaba el sistema sacrificial quedó obsoleto. Con eso nos referimos, por ejemplo, al sacerdocio, con eso nos referimos, por ejemplo, al uso de incienso, de velas, de vestimentas especiales, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa pompa externa que que se utilizaba en el culto, en las etapas anteriores del pacto de gracia, en todo el sistema sacrificial, ya en esta etapa ya no es necesario hacer toda esa pompa externa, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros ya no, en las iglesias reformadas, no vas a ver a los ministros con vestimentas que simulen a los sacerdotes de la etapa mosaica, o que estemos con nuestro incienso, ¿no? Porque eso ya no es necesario. Claro. Eso es realmente, ¿no? Ya vino el mejor sacrificio y ahí. Y para aquellos que nos van preguntando cuál sería entonces el hilo conductor en todo esto, es Cristo, de principio a fin, ¿no? De principio a fin es Jesucristo el hilo conductor, ¿no? Para aquellos que nos van preguntando. ¿Qué papel juega entonces la promesa y la condición en los pactos divinos, Pastor José? Bueno, la condición es que pongamos nuestra fe en Cristo. Y si ponemos nuestra fe en Cristo, la promesa es que nosotros vamos a heredar un reino incorruptible. Aquí hay que tener claridad. Por un lado, yo creo que a veces la iglesia se ha ido a dos extremos. Hay algunos que no tienen la noción de que sí hay una promesa terrenal para el cristiano, pero la promesa terrenal no está en el ahora, sino la promesa terrenal está después de la resurrección en el reino eterno, ¿no? Entonces, hay algunos que piensan que solamente ven el cielo como el destino final y allí quedó todo. Y no, eso no es correcto, eso no es bíblico. En el otro extremo hay hermanos que, sobre todo recientemente, están empezando a enfatizar mucho que hay que tener el control de las esferas y hay que dominar, etcétera, etcétera. Como que las promesas son de reinado ahora. Y eso también es una distorsión. Lo concreto es de que hay promesa
de que vamos a recibir una herencia incorruptible, de que una vez que muramos vamos a estar en espíritu con Cristo y luego en la resurrección estaremos eternamente con Él y con todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Esa es la promesa que tiene el cristiano, esa es la esperanza del cristiano. Bueno, entonces la condición de los pactos divinos es realmente, ¿no?, el hecho de poder poner nuestra fe en Cristo. Pastor Noé, ¿cómo afecta la teología del pacto la manera en que entendemos la historia de la redención? Bueno, cuando comprendemos la unidad orgánica que existe y temática en las escrituras, podemos interpretar la escritura de manera ortodoxa. Eso significa que la teología del pacto juega un papel imprescindible incluso para aquel que va a predicar, ¿sí?, para el momento de evangelizar. Ahorita, a propósito, mencionando el tema de las condiciones y demás, es un ejemplo de eso. Si interpretáramos la escritura de manera desconectada, creeríamos que hay condiciones que pertenecen a una cierta época que esas condiciones ya no se deben aplicar hoy. Entonces antes había que obedecer las leyes rituales y ahora pues no, entonces no hay que guardar el Día del Señor, por ejemplo. Y otros van al otro extremo, que es prácticamente revivir todas esas cosas que se habían quedado en ese tiempo de la Iglesia Nacional, como fue las leyes civiles o las leyes ceremoniales. Comprender la unidad que existe dentro de este tema nos ayudará a comprender que la salvación siempre ha sido por fe y siempre ha sido mediante el arrepentimiento. Y algo maravilloso detrás de todo esto es que, a diferencia del pacto de obras, como diciendo usted hace y yo le premio, en el pacto de gracia Dios da lo que pide, ¿sí? Él nos da el regalo de la fe y del arrepentimiento y luego nos lo exige, ¿sí? Entonces, vemos esa unidad también en que, así como el Señor mantuvo fieles las misericordias con David, que cuando él falló, el Señor lo levantó, lo restauró, hoy sigue haciendo lo mismo cuando un hijo suyo se aparta o peca. A través de su disciplina, él lo restaura, lo trae de vuelta, en fin. Entonces, vemos todos estos beneficios de comprender este tema. Uh-huh. Entonces, vemos que la teología del pacto, la manera que entendemos a través de la redención, es que realmente, ¿no?, Dios sigue restaurando las vidas, ¿no? Sigue. Bueno, Pastor José, ¿qué implicaciones tiene, ¿no?, qué implicaciones éticas tiene vivir como pueblo de pacto en un mundo actual? Bien, dentro de la doctrina reformada creemos que la ley moral, tiene tres usos. El primer uso es que nos permite ver cuál es nuestra situación delante de Dios. Nos permite ver que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios. Nos lleva a Cristo. El segundo uso es restringir el mal que hay en la sociedad. Y el tercer uso es que sirve como una guía para el cristiano, para el creyente, como una guía de vida. Entonces, en este sentido, el cristiano debe seguir dentro de la teología del pacto, entendiendo que es una unidad la revelación divina, debe continuar aplicando en su vida la ley moral.
no porque piense de que a través de cumplir con la ley moral va a ser salvo, porque evidentemente eso no va a ocurrir, porque es imposible que pueda guardar a la perfección la ley, sino como una muestra de agradecimiento y también como una manera en que el Espíritu de Dios se muestra en nosotros. ¿Cómo el Espíritu de Dios se muestra en nosotros? Bueno, a través de que nosotros ahora no, tenemos un mayor amor por las Escrituras y también cuando nosotros, al tener un mayor amor por las Escrituras, cumplimos con lo que las Escrituras dicen. Entonces, nosotros no podemos escudarnos en que la salvación es por gracia para vivir de una manera anárquica, ¿no? Sin rumbo, sin ley. No. Dentro de la teología del pacto nos sirve para poder guiar nuestra vida de una manera ética y sin ir ni más ni menos tampoco, ¿no? Porque ahora de repente puede haber alguien que de una serie de normas, ¿no? Como las sectas, como los mormones, ¿no? Que dicen que no debes tomar café, que no debes tomar tal o cual cosa. Y eso tampoco es bíblico. O sea, la teología del pacto te da ese marco para saber bajo qué leyes tú debes vivir. Y ni quitarle a esas leyes, ni tampoco añadirle a esas leyes, como algunas sectas y algunos grupos hacen, ¿no? Sino simplemente ceñirse a lo que la palabra dice. Bueno, es interesante, ¿no? Restringe, guía y aplicar la ley moral, ¿no? Y mayormente un mayor amor a las escrituras que debemos llegar a tener en este tiempo, ¿no? Pastor Noé, ¿cómo debe la teología del pacto influir en la predicación y en el discipulado cristiano? Aunado a lo anterior, cuando un pastor, por ejemplo, elabora un sermón y su visión es pactual, él tendrá la dicha de captar la unidad que existe entre los pasajes que expone y tendrá la dicha de ver allí reflejado a Cristo a través de las sombras del Antiguo Testamento y contemplarlo revelado en el Nuevo. En la predicación, la teología pactual es imprescindible, especialmente para nosotros que manejamos una predicación que es expositiva. Si nosotros viéramos con otros lentes las escrituras, caeríamos o tendríamos el peligro prácticamente de improvisar o de conectar textos que no tienen que ver uno con otro. Entonces, comprender la teología pactual es mucho más que una concordancia. Muchas veces las concordancias, por ejemplo, conectan versículos porque tienen una palabra en común, pero el hecho de que haya una palabra en común no significa que sea el mismo tema. Entonces, si entendemos de qué temática se está tratando, el predicador pactual tiene la posibilidad de exponerlo con mayor fidelidad, con mayor claridad. Y con respecto al discipulado, también, porque todos venimos de una visión humana del mundo, una visión donde todo gira alrededor de nosotros. Pero al conocer la teología del pacto, entendemos que se trata de la gracia del Señor. Entonces esto empieza a humillarnos, a hacer ver nuestro pecado, a hacer ver nuestra verdadera necesidad de un Salvador, ¿sí? Un Salvador que también necesitó Adán, lo necesitamos nosotros hoy, lo necesitó la Virgen María y lo necesitan también nuestros hijos a través de la predicación del Evangelio. Entonces, de esa manera, el pacto se refleja aún en el discipulado, entendiendo que aquellos que son añadidos a la fe, lo son a través de que ellos conocen el Evangelio. Entonces es el mayor
la gracia, la necesidad de un Salvador, ¿no? Pastor José, ¿qué relación existe entre el pacto y la adoración comunitaria? Bueno, es importante porque es Dios quien se revela a través de la escritura y es Dios mismo quien pone los parámetros, las condiciones por las cuales Él quiere ser adorado. Entonces, nuevamente, así como no encontramos en la palabra de Dios el término pacto de obras o el término pacto de gracia, pero podemos deducir por buena y necesaria consecuencia esto, también podemos deducir de varios pasajes de las Escrituras qué es lo que Dios quiere en su adoración. Porque recordemos que la adoración, como su mismo nombre lo indica, es adoración a Dios, ¿no? No es, no es un show para las personas que están ahí, no es un concierto, no es una charla. Toda la adoración de principio a fin debe ser hacia Dios. Entonces debemos adorarle a Dios como Él nos ha revelado en las Escrituras, a través de la lectura de la palabra, a través de la exposición de la palabra, a través de oraciones, a través de cánticos, y si se pueden hacer cánticos utilizando la misma palabra de Dios, es decir, salmos y otras partes de la Biblia, mejor aún, a través de la renovación del pacto en la cena del Señor. Entonces, todo eso es lo que debería, a través de la confesión de pecados y la declaración del perdón de los pecados, porque es tan importante que nosotros entendamos que somos pecadores, ¿no? Y que nosotros vamos a a la casa del Señor en el día del Señor y confesamos públicamente nuestros pecados, ¿no? Eh, y, y luego nosotros recibimos una declaración del perdón de los pecados basado justamente en una promesa de las Escrituras. Entonces, todo eso es importante y todo eso es lo que el cristiano debería hacer en su adoración, ¿no? Y deberíamos evitar cosas que no están en la palabra de Dios, como por ejemplo cuando usualmente se hace un testimonio. El testimonio, bíblicamente hablando, tiene como punto central Cristo. Y si bien es cierto, las personas que dan sus testimonios de vida, eh, en la mayoría de los casos ellos enfatizan que al final ellos llegaron a Cristo. En algunos casos, de los 15 minutos que han hablado, 13 minutos han hablado de su vida y de todo lo que pasó en su vida, y a veces de una manera tal como que extrañaran esa vida y de una manera tal como que animan a la gente a tener esa vida, y solo en la parte final dicen, ay, sí, Cristo me rescató de esa vida. Pero todo el resto del testimonio está basado en su vida, en lo que ellos eran, cómo ellos actuaban, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede tener validez, sí, en una reunión cristiana, en algún evento, pero no dentro de la adoración a Dios, porque la adoración es a Dios, ¿no? No es simplemente una reunión. Todo tiene que estar centrado en la adoración a Dios. Entonces, la teología del pacto también es importante para ello. Entonces, la adoración es importante porque debe estar centrado, o sea, podemos decir así sencillamente, en palabras sencillas, cristocéntrica, la adoración. Muy bien. Pastor Noé, ¿de qué forma este enfoque teológico afecta la educación cristiana y la familia del creyente? Qué hermosa pregunta, muy práctica. La teología del pacto es un método de educación también, porque a través de él le presentamos
a las nuevas generaciones al Salvador, ¿sí? Es una oportunidad de mostrarles al Señor, ¿sí? A nuestros pequeñitos. Una forma también de vivir el Evangelio en nuestras casas. Ahorita que se hacía referencia a la adoración, en el antiguo pacto había formas de adorar como el sacrificio de holocaustos. Hoy día tenemos otras formas de adorar. Y ahora eso, con respecto a, a la familia, pues es una oportunidad de guiar al hogar entero hacia aquel que ya ha llegado, aquel que es Cristo Jesús. Entonces, la visión de nuestra teología pactual en la educación cristiana se revela cuando podemos aplicar correctamente las leyes, por ejemplo, las leyes civiles. Me explico. En el antiguo pacto, aquellas leyes civiles que se habían dado al pueblo de Israel también contienen principios morales que pueden ser aplicados a los días de hoy. Voy a tomar un ejemplo que algunos utilizan y lo abusan, que es el tema de que la mujer vista diferente al hombre, por decir algo. Obviamente no está hablando de jeans, ¿no? Ni pantalones, pero extraemos un principio moral que de hecho el apóstol lo enseña en las cartas, el apóstol Pablo y también Pedro, con relación al pudor, a la modestia, ¿sí? Entonces, de esa manera extraemos un principio moral de la ley a nuestras vidas. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible identificar esa relación? Bueno, con una teología pactual sólida, coherente, que podamos llegar a identificar esos aspectos morales de, por ejemplo, como dice el apóstol Pablo en Corintios cuando habla de no le pongas bozal al buey que trilla. Eso es una ley civil. Y él extrae el principio moral demostrando que aún esas leyes antiguas tienen aplicación para nosotros hoy. Y llevar eso a nuestro hogar es, hermanos, por eso les decía, un método valiosísimo de enseñanza. Ser capaces de mostrar las implicaciones morales, éticas, pero sobre todo cristocéntricas de la ley de Dios en nuestro hogar, nos va a llevar no solamente a ser hombres y mujeres y adolescentes o niños excelentes en lo que hacen, sino también que podrán ser iluminados por ese evangelio glorioso que el Señor usará para producir en ellos la fe salvadora. Entonces, también es una educación cristocéntrica, ¿no? Donde todo tiene que apuntar a Cristo, ¿no? Pastor José, ¿cómo contribuye la teología del pacto a la comprensión del reino de Dios? Bien, el Evangelio que podríamos, por ejemplo, ver en Marcos 1:15 es, Marcos 1:15, por ejemplo, dice, el reino de Dios se ha acercado. Aléjense o arrepiéntanse de sus pecados y crean las buenas noticias, las buenas nuevas. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios implica de que, en primer lugar, hay un rey, y ese rey es Cristo, ¿no? Recientemente ha habido en los Estados Unidos unas marchas, ¿no? De que no quieren reyes. Pero, bueno, quizás en el orden político es correcto, ¿no? Si es que no desean reyes, pero no, todos los cristianos tenemos un rey, que es Cristo, ¿no? Muy aparte si nuestro sistema político tiene reyes o presidentes, tenemos un rey, que es Cristo. Entonces, y ese rey está por encima de cualquier otro rey. Y digamos, en una sociedad ideal, ninguna ley dada por la sociedad debería ir en contra de la ley moral que Dios mismo ha revelado.
y la sociedad misma debería reconocer a Cristo como el Rey. Entonces, el reino de Dios implica de que nosotros, que Cristo ha llegado, ha instaurado el reino, ese reino está cada vez avanzando más. Antes ese reino empezó chiquitito en una región del mundo que prácticamente en ese momento, teniendo en cuenta, digamos, el Imperio Romano, era un rinconcito del Imperio Romano. Y ahora se ha extendido por todo el mundo y cada vez ahora hay más súbditos de ese reino en todo el mundo. Hay más cristianos que nunca. Y ese reino va a seguir creciendo y creciendo hasta que Cristo venga y luego ya sea la plenitud de ese reino. Entonces, la idea del reino de Dios está asociado con la promesa de vida eterna. Porque vida eterna sí, pero ¿dónde vamos a vivir? En el reino de Dios. No vamos a ser, digamos, simplemente seres etéreos, no, vamos a ser seres con un cuerpo glorificado y que vamos a vivir en un reino eterno. Y eso es lo que Cristo vino a instaurar cuando vino por primera vez. Muy bien. Entonces el reino ya está instaurado, ¿no? El pastor Noé, ¿cómo contribuye la teología del pacto, ¿no? Más que todo en esto que son, o qué desafíos contemporáneos enfrenta la teología del pacto frente a corrientes teológicas modernas? Bueno, esos desafíos son más de tipo académico, ¿no? Hay una doctrina nueva que es la teología del nuevo pacto, creo que se llama así. Hay otras visiones que también han surgido, como el tema de la nueva perspectiva de Pablo, y algunas visiones, ahorita hacía referencia a ello el pastor José con el tema de la teonomía. O sea, los desafíos que enfrenta es que nuestras iglesias necesitan ser formadas en el tema de la teología pactual y llenar los vacíos que existen, no solo teológicos, sino también en las implicaciones prácticas que ahorita hacíamos referencia. Porque el mundo está trabajando en ser más mundano, pero nosotros debemos también entonces trabajar en pro de ese reino, decía ahorita el pastor. Cristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo reina ya. Entonces la teología del pacto afronta todos esos desafíos contemporáneos bajo la convicción de que tenemos un rey que es fiel a su promesa y que va a regresar porque también lo prometió. Somos un pueblo redimido, ¿sí? Establecido sobre mejores promesas, mejores leyes. Tenemos un rey, sacerdote y profeta, mejor dicho. Entonces, si la iglesia tiene claridad sobre la importancia que tiene el pacto de Dios en su vida, no va a inclinarse ante las modas del momento, llámese la ideología de género o las políticas marxistas y demás temas que tanto están contaminando a la mentalidad del pueblo de Dios. Muy bien. Pastor José, ¿algo que añadir a estos desafíos contemporáneos que viene enfrentando la teología del pacto frente a corrientes modernas? Bueno, la teología del pacto es la manera
coherente en que la Iglesia ha leído las Escrituras y yo creo que hay personas que debemos entender que la teología, la verdadera teología, proviene de un amor por Dios en primer lugar y un amor por su revelación, que es las Escrituras. Hay diferentes grupos o diferentes personas que hacen una teología falsa. Una teología falsa puede darse simplemente por superstición, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, pues a los grupos que adoran eh, los elementos del mundo, ¿no? Que cada vez son menos, pero todavía existen grupos así en lugares apartados del mundo. Existen personas que hacen teología simplemente por querer un reconocimiento académico o por satisfacer una curiosidad intelectual. Y también existen personas que utilizan la teología para su propio beneficio, para sus propios fines. Estos pueden ser, por ejemplo, políticos, pueden ser personas con poder económico, etcétera. Porque a veces hay personas que pueden hablar de Dios, ¿no? Pero cuando uno ya empieza a preguntar más, empieza a investigar más, nos podemos dar cuenta que su charla sobre Dios simplemente es la fachada y en el fondo lo que buscan pues son sus propios intereses. Y como cristianos tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Y a veces lo más peligrosos no son los enemigos declarados, porque aquel ateo que viene y te insulta directamente, o sea, tú ya sabes a lo que él va y sabes con quién te estás enfrentando. A veces los enemigos más peligrosos de la fe cristiana son aquellos que se muestran como cristianos o por lo menos como personas conservadoras, pero cuando tú compartes con ellos, te das cuenta pues que su fe es una fe bastante genérica, por decirlo menos. Entonces, tenemos que entender esto, de que cuál es la condición del pacto, para retomar un tema que ya habíamos hablado, tener fe en Jesucristo. Aquel que no tiene fe en Jesucristo no es parte no forma parte del pueblo de Dios, no es parte del pacto. No importa qué tan conservador sea, un ateo, un judío, un islámico, no forman parte del pueblo de Dios. Y no importa si se ven muy buena gente, si son decentes o si votan por el mismo candidato político que yo. Esas personas, si no confiesan a Cristo como su Salvador, si no reconocen que solo a Cristo es el Rey, están condenados. Son igual que el ateo que grita en contra de Dios. Entonces, como cristianos, tenemos que estar atentos a eso. Sí, podemos compartir en algunos escenarios con personas que muestran respeto, ¿no? Por nuestra fe, pero si ellos mismos no son parte de la fe, tenemos que ser claros. Ellos no son cristianos. Muy interesante. Y eso hay en todo lado, ¿no? En todas partes, aún dentro de la iglesia. Bueno, Pastor José, para ya ir terminando, libros que nos puedas sugerir para poder leer acerca de la teología del pacto. Bueno, lo que yo le recomendaría es un libro de teología sistemática que pueda tratar de manera general diversos temas, no solo el de la teología del pacto, pero va a incluir, ¿no?, el tema de la teología del pacto. Por ejemplo, un libro clásico dentro de los reformados es el libro de Luis Berkhof, que es un libro que ya tiene casi 100 años, pero es todavía relevante. No
no recomiendo, por ejemplo, obviamente no recomiendo ningún libro dispensacional, ¿no? Pero tampoco recomiendo libros como, por ejemplo, los de libro como el de Wayne Grudem, que es popular en el mundo evangélico y incluso dentro del ámbito reformado. Y acá hay que aclarar el tema reformado y muy aparte de la diferencia que podamos tener en cuanto a los sacramentos con el pastor Noel, ambos tenemos una postura confesional y ambos tenemos claridad en ciertos aspectos que hay otros que se hacen llamar reformados no tienen. O sea, ahí hay que tener claridad porque muchas veces cuando se entiende el término reformado, se piensa que ser reformado es afirmar las doctrinas de la gracia, ¿no? Lo que se conoce también como los 5 puntos del calvinismo. No, eso es parte de ser reformado, es una parte importante, por supuesto, pero es una parte nada más de ser reformado, no lo es todo. Entonces, hay que tener cuidado con el uso del término reformado, porque un dispensacional, por más que afirme los 5 puntos del calvinismo, que afirme las doctrinas de la gracia, no es reformado. O una persona que, por ejemplo, no entienda con claridad que ciertos dones del Espíritu Santo ya no están en operación actualmente, o al menos ya no están en operación de la misma forma como estaban en la época apostólica. Entonces, esa persona dicen, pero yo soy calvinista, entonces soy reformado. No, o sea, ser reformado implica una serie de doctrinas que están formuladas en confesiones de fe y en catecismos. Entonces, eso sí es bueno aclarar, porque es cierto que en los últimos 20 o 25 años ha habido una explosión de movimientos y de grupos que se hacen llamar reformados. Y muchos de ellos han hecho cosas buenas, pero también hay algunos que solamente han cogido una parte de la doctrina reformada y dicen soy reformado, y eso lleva a confusión. Gracias, Pastor. Pastor Noé, libros que nos pueda recomendar para la lectura. Bueno, aunado a lo que decía el pastor José, sí, los libros de teología sistemática reformados son bastante recomendables, comenzando con la misma institución de Calvino hasta la teología de Hodge, pero ya de pronto un poco más específico, pues desde la posición del servidor, me gustaría mencionar algunos libros de una editorial nueva, relativamente nueva, que se llama Editorial Bautista Reformada, está en Chile. Esta editorial está tratando de recuperar documentos de los padres bautistas particulares del siglo XVII, porque, como decía el pastor, actualmente podemos encontrar muchas iglesias que se hacen llamar reformadas, pero ni siquiera tienen claridad sobre la eclesiología bíblica, no hay claridad sobre la vigencia de la ley moral. O sea, es una vida prácticamente un pentecostal con doctrinas de la gracia, y eso no tiene nada que ver con la reforma. La teología pactual es una doctrina confesional que es un distintivo indispensable para aquel que se haga llamar reformado, ¿sí? Los bautistas particulares fueron denominados de esa forma en el siglo XVII y XVIII por la doctrina de la expresión limitada, ¿no? Y en los siglos, bueno, a finales del siglo pasado y recientemente se está usando el término bautista reformado con el propósito de enfatizar el confesionalismo que profesamos, que no es de pronto esa visión típica anabaptista que no se sujeta a nada, a nadie, que es a lo que Dios le muestre, que no sigue a hombres supuestamente, pero se siguen a sí mismos. Entonces, una manera como de distinguirnos de tanta pluralidad de anabaptistas que hay. Últimamente se ha usado mucho ese término, pero pues hacemos referencias a la teología bautista particular de las confesiones del
44 y el 89 del siglo XVII. Bueno, el caso es que esta editorial recupera esos documentos y algunos de esos autores son, por ejemplo, Thomas Patient. El libro se llama La doctrina del bautismo y la distinción de los pactos. Es un libro reciente, creo que está acá. Aquí lo tengo casualmente. Esta editorial es nueva y está haciendo un trabajo bastante encomiable por recuperar esos documentos, porque pues hay muchos bautistas que dicen ser bautistas y ni siquiera conocen la doctrina bautista. Hay otro libro que se llama El Pacto Eterno, de Benjamin Kitch, también lo tengo ahí arriba, pero bueno, para no sacarlos, son cortos, pero exponen la teología pactual desde la visión credo-baptista. Hay otro libro también, se llama La Fe que Confesamos. En ese libro, esta editorial que menciono recopila los documentos históricos y confesionales de las iglesias bautistas particulares y trae una exposición breve sobre teología del pacto. Además de que está la Confesión Primera de Londres y la Segunda de Londres, también importante. Para aquellos que quieran navegar un poco más en nuestra cosmovisión credo-baptista, confesional, histórica, hay un libro que esta editorial va a publicar pronto, en la que pude colaborar como coeditor. El libro se llama John Spilsbury y Benjamin Kotz. Ese libro reúne todas las obras de estos autores y ellos tratan varios temas, incluyendo la teología del pacto e incluso el tema del bautismo también. Otros autores más modernos está Samuel Renihan, un conocido bautista particular, un libro que se llama El misterio de Cristo, su pacto y su reino. Bueno, ese libro, desde una tesis doctoral, expone la visión bautista particular de la teología del pacto. Esos serían los libros que recomendaría para esta temática, mi hermano. Gracias. Nehemías Cox. Claro que sí, muy bien. Claro. Bien, gracias, Pastor Noé, Pastor José. Palabras finales de despedida, por favor, Pastor José. Bueno, les invito a que puedan leer más sobre la teología del pacto. Actualmente hay mucha información acerca de la teología del pacto que ustedes pueden encontrar en libros y también en internet. Si ustedes quieren saber qué es lo que la Iglesia Reformada cree, pues lo mejor es buscar sus confesiones de fe, sus catecismos, para que puedan de primera mano saber qué es lo que la teología, qué es la teología reformada. Hay una página que se llama teologiareformada.com, donde hay mucho material gratuito, disponible para todos aquellos que estén interesados. Y también yo tengo un canal en YouTube que a veces lanzo videos, lo pueden buscar como José Daniel Barriga, y hay videos de diferente tipo, hay reseñas de Biblias de estudio, de algunos libros, y también toco diferentes temas. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de expresar este tema tan importante que es la teología del pacto, que nos ayuda a entender la unidad de la revelación divina, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias. Pastor Noel, palabras finales de despedida. Bueno, hermanos, agradecerles la confianza, la invitación. Quiero citar a Renihan en el libro que menciono y abro comillas. El misterio de Cristo y su pacto no es un arma de guerra, un medio para causar daño o una fuente de cismas. Es el evangelio para las naciones. Es la unión con Dios y la comunión con todos sus hijos en un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo pacto. Que seamos fortalecidos, crezcamos en gracia y conocimiento, y eso incluye la teología del pacto. A todos los hermanos que con honestidad se identifican con la Reforma, sepan que la Reforma es mucho más allá del tulip o incluso que el cesacionismo. El tema de la teología pactual es imprescindible, demasiado importante, es la columna vertebral.
y seguramente nos llevará toda la vida a estudiar. Entonces, como decía el pastor, aprovechemos todo el material que tengamos a la mano. Sé, como egresado de un seminario, que gran parte de ese material es de corte presbiteriano. Entonces, si quieren hacer un barrido objetivo, sería bueno tener en cuenta estos documentos que están saliendo a la luz hasta hace poco, gracias a editoriales como la que menciono y Legado Bautista Confesional también. Y especialmente eso lo digo a los hermanos bautistas, que por mucho tiempo fuimos formados con una teología pactual presbiteriana, pero muchas veces sin un conocimiento de la teología federal 1689. Entonces, eso, mis hermanos, animarles a seguir estudiando y a crecer en el Señor.